Hola a todos, queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente para un tema de nuestra formación permanente. Este tema es complementario al tema que tuvimos del ciclo de comunidad. Probablemente algunos de nosotros, antes de pertenecer al movimiento, estuvimos en algún otro grupo parroquial o en algún otro grupo de otro carisma. O si no pertenecimos a algún otro, tenemos conocimiento de otros grupos. Podemos notar que los otros grupos tienen otras actividades distintas a las que llevamos en el movimiento. Aquí nosotros nos reunimos y puede ser que tengamos lección divina, hora santa, apostolado, fraternidad, etc. En los otros grupos puede ser que cada vez que se reúnen tienen la misma actividad. Es distinto. Nuestro ciclo de comunidad estuvo discernido, meditado y definido para dar frutos específicos. Y el día de hoy vamos a ver esos frutos, los frutos esperados del ciclo de comunidad. Vamos a ver. Primeramente vamos a recordar lo que es el ciclo básico. ¿A qué nos referimos al ciclo básico? El ciclo básico es la base de la vida comunitaria en el movimiento. Este puede extenderse especialmente en las comunidades juveniles. Es decir, recordemos que tenemos nuestro encuentro con la sed de Jesús en la palabra de Dios, que es la lección divina, en 2 ocasiones. Nuestro encuentro con la sed de Jesús en el pobre, que es el apostolado. Nuestro encuentro con la sed de Jesús, con Jesús Eucaristía, en la hora santa. Y nuestro encuentro con Jesús en nuestro hermano de comunidad. Y por eso tenemos las fraternidades. Este es el ciclo básico, pero como aquí dice, puede extenderse, puede tener algunas variantes según la situación. Eso lo vamos a ver en otros temas. Ahorita vamos a terminar de enfocarnos en este ciclo básico. Uno de los primeros frutos, y más que fruto diría yo, el objetivo del mismo ciclo de comunidad, es que cada miembro con la gracia de Dios puede renovar su encuentro con Jesús sediento. Es decir, todos vivimos el retiro querigmático. Durante el retiro tuvimos un encuentro personal, íntimo y grande con la sed de Jesús. Salimos renovados, llenos, muy animados después del retiro. Antes del retiro vivimos una etapa que se llama ven y ve, en donde no había todavía como tal ciclo. Algunos pueden llevarlo, pero no es tan estricto como después del retiro. Ahí el objetivo del ven y ve es consolidar el grupo, tener un número de personas más o menos considerable para que se pueda tener el retiro, que sean constantes, que sean perseverantes. Después, cuando se tiene un grupo así, se les invita a la preparación para el retiro y al retiro mismo. Seguimos sin tener ciclo de comunidad. Cuando se tiene el retiro y se tiene este encuentro, se tiene que avivar ese encuentro que tuvimos en el retiro, se tiene que renovar, incluso tener nuevos encuentros en los ciclos de comunidad. Por eso es que cada vez que salimos de un encuentro del retiro, tenemos que salir animados, así como salimos del retiro. Y entonces, como dice aquí, será nuestro anhelo vivir nuestro encuentro comunitario, porque sabemos que vamos a tener un encuentro con Jesús. Difícilmente una persona rechazaría una invitación a vivir nuevamente el retiro o a servir en el retiro, porque saben lo importante y lo maravilloso que es. Así cada quien debería saber lo importante que es el encuentro y anhelarlo si es que realmente está dando frutos en él. Si la persona está teniendo realmente un encuentro en los ciclos de comunidad, va a perseverar. Si hay una persona que está faltando, que no es constante y viene esporádicamente al grupo, yo les podré asegurar que esa persona, cada vez que va a la comunidad, no está teniendo un encuentro real. Porque si no, eso le haría anhelar la siguiente semana para tener su encuentro.
Ahí los líderes tenemos que revisar muy bien qué es lo que está impidiendo a la persona tener ese encuentro. También los frutos van a ser específicamente de las actividades como tal del ciclo de comunidad. En este caso, que cada persona sienta el llamado de hacer su lección divina personal. Seguramente muchos de nosotros, antes de estar en el movimiento o de empezar a hacer las lección, no sabíamos cómo utilizar bien la Biblia. Nos daban la cita bíblica y tardábamos mucho tiempo en encontrar la lectura, en familiarizarnos con los libros y bueno, seguramente ya muchos de nosotros ya estamos más familiarizados con las citas. Ya sabemos meditarla, ya sabemos hacer la lección. Ya sabemos cómo entrar en contexto de la palabra de Dios. Ya podemos entrar en una contemplación de esa misma cita. Las preguntas que vienen en el esquema de cómo dar el encuentro de la lección, no debemos pasarlas por alto, porque nos ayudan a interiorizar precisamente la misma cita bíblica. Esas de qué nos dice el texto, qué es lo que te está diciendo a ti en el corazón. Eso de ponernos en el lugar, en el escenario de la misma cita bíblica, todo eso es muy importante. Y quien realmente está teniendo un encuentro y ya aprendió a hacer una lección divina con la palabra de Dios, seguramente no se va a esperar a hacerlo en el ciclo. Ya puede hacerlo cada quien solo, de forma personal. Lo mismo sucede con las horas santas. Otro de los frutos es que cada persona sienta el llamado de hacer su hora santa personal. En otro tema de la formación permanente, vimos cómo se guía una hora santa. Fue de forma virtual, pero enfatizamos mucho en el propósito, que no es, por ejemplo, quien está guiando, no es que voy a orar mucho por la persona o las personas que están viviendo la hora santa, no voy a orar por mí mismo, no voy a orar por todas las intenciones de la iglesia, de los pobres y hacer una serie de peticiones, no. El objetivo de la hora santa es que las personas tengan su encuentro con Jesús Eucaristía, que las personas oren a Jesús Eucaristía, que las personas pidan a Jesús Eucaristía, que las personas adoren a Jesús Eucaristía, alaben, bendigan, ahí presentes. Quien guía es precisamente solo eso, una guía para que ellos lo hagan. No lo hacen por las personas. Y si la persona logra tener ese momento de oración y de ese encuentro, tampoco se va a esperar un mes que es la hora santa comunitaria para volver a llegar al Santísimo, a tener una hora santa. También muchas personas llegan y no saben cómo orar. Pedimos al inicio hacer una oración espontánea y algunos dicen, me da pena, es que yo no sé hablar, no sé qué decir, no sé cómo hacerlo. Y en una hora santa, pues menos. Pero al hacerlo en comunidad y que otra persona te esté guiando cómo hacerlo, pero para que lo hagas tú, dan enormes frutos. Y uno siente ese llamado, ya aprendió a hacerlo y siente ese llamado de hacerlo de forma personal. El apostolado, que cada persona sienta el llamado de hacer su apostolado personal. Muchas personas, después de empezar a hacer estos apostolados, tienen un apostolado semanal que llevan de forma personal, ya no tienen con la comunidad. No sé si les ha pasado, pero cuando uno va a hacer apostolado, a veces sí se requiere más sacrificios, más tiempo, organización, a veces dinero, a veces hay que llevar cosas materiales. Nos han compartido que el apostolado es como una de las actividades un poco más difíciles de llevar en el ciclo de comunidad. Por lo mismo de esta organización, los permisos que se requieren por ir al lugar a donde vayan a hacer su apostolado, o las limitantes con las personas, porque la pandemia nos limitó mucho al contacto.
No podrían estar como en esta imagen, este hermano predicando así cara a cara y muy cerquita. Ya no es posible. Pero no sé si les ha pasado que cuando uno da, uno ofrece, aunque sea que hizo el esfuerzo y el sacrificio de apoyar económicamente o materialmente a alguien, o incluso el tiempo, y a veces parece que uno va a dar, pero sale recibiendo muchísimo. Cuando uno experimenta esto, la alegría en el dar, en el apostolado, y ve la necesidad del otro, no es la mera necesidad de los pobres con la que me estoy encontrando y la que me mueve, es la sed de Jesús. Y ya muchas personas cada semana ya hacen un compromiso de ir a ciertos orfanatos, a hospitales, algunos van a las cárceles, otros ven la necesidad de la misma sed y van en búsqueda y abren nuevas comunidades y llevan comunidades del Ven y Ve y están acompañando comunidades, y eso es de cada semana. Eso es uno de los frutos que debe dar la comunidad. En la comunidad aprendemos, se nos enseña, lo hacemos juntos como familia, pero ya el llamado es hacerlo de forma personal. Otro fruto esperado será el llamado a la oblación, lo que es considerado uno de los frutos culmen dentro del movimiento. ¿Qué es esto de la oblación? Es el fruto no solo del ciclo de comunidad, sino de todo el movimiento, el fruto culmen, a lo que más aspiramos como movimiento Tengo Sed. Esto se remonta de Santa Teresita del Niño Jesús. Si bien sabrán, Madre Teresa de Calcuta tomó su nombre de Teresa precisamente por esta santa. En el tiempo de Santa Teresita había muchas como revelaciones y cuestiones acerca de la justicia divina. Ya se empezaban con el fin del mundo y todas esas cosas. Y decía que Dios, Jesús, iba ya a venir con su justicia divina a castigar a la humanidad. Muchos se empezaron a ofrecer a la justicia divina, haciendo un ofrecimiento, es decir, no te desquites con toda la humanidad o con aquellos hermanos. Yo me ofrezco a la justicia divina. Hazme a mí lo que le toca al hermano por todas las faltas, para aplacar la ira del Señor. Así invitaron a Santa Teresita a ofrecerse a la justicia divina. Pero ella dijo, no, yo no me quiero ofrecer a la justicia divina. Yo me voy a ofrecer al amor. Dios quiere amar a todos y hay muchos que no le permiten dejarse amar por Dios. Dice, yo quiero recibir todo el amor que Dios tiene y que se ha quedado con Él por no poder amar a las demás personas. Y en nuestro movimiento también tenemos la oblación a la sed de Jesús. Madre decía, Jesús dice tengo sed, y entonces yo digo, yo sacio. Así nosotros en la oblación vamos a saciar a Jesús por todas aquellas personas que no los hacen. Y vamos a dejarnos amar por la sed de Jesús, por todos aquellos que no lo aman, que no se dejan amar. Esa es la oblación, el fruto esperado, más importante de nuestro movimiento. La vivencia del ciclo de comunidad nos lleva a vivir nuestro carisma, lo que da como fruto el ir profundizando cada vez más en el conocimiento y vivencia del mismo. Este ejemplo del carisma lo podemos ver en aquellas comunidades que están inmersas en las parroquias. Desafortunadamente, muchas comunidades nos comentan que las actividades parroquiales a veces los absorben y no les permiten llevar el ciclo de comunidad. Esto es algo terrible porque los está quitando de vivir realmente el carisma.
Es decir, hay comunidades que se llaman Movimiento Tengo Sed, pero en realidad son parte de la parroquia, que hacen la misma función que otro grupo parroquial. El ciclo de comunidad, bien llevado, nos ayuda a profundizar el carisma, a vivir el carisma, y nos da un camino de discernimiento para saber lo que tengo y que no dentro de mi carisma. Otro fruto esperado es crecer en nuestra relación con María, vivir como niños en su Inmaculado Corazón. Seguramente muchos de nosotros también nos ha pasado que antes del movimiento probablemente hayamos tenido una buena relación con María, pero el hecho de hacernos como niños es algo que le ha costado a muchas personas. Y luego todavía más entrar en el Inmaculado Corazón de María, descansar en su Inmaculado Corazón. Gracias a Dios en nuestros encuentros tenemos esa oportunidad. Nuestros líderes nos guían a cómo entrar al corazón de María, cómo hacernos pequeños. En nuestra oración vamos habituándonos y nos vamos haciendo como niños cada vez más. Personas nos han compartido que al principio les costaba mucho, pero ya han podido hacerlo. Y ya no solo es que durante los encuentros ya logran hacerse como niños y tener y mejorar su relación con María, sino que ya lo van habituando y teniéndolo en su día a día, ese acompañamiento con María. La vivencia del ciclo de comunidad también nos lleva a profundizar en nuestra identidad, que también es un fruto esperado. A diferencia del otro fruto que ya vimos, que era más general en el carisma, aquí es específicamente nuestra identidad como Movimiento Tengo Sed. Yo les puedo compartir aquí la experiencia que tenemos en mi comunidad. Nos costó muchísimo tener identidad como movimiento. Teníamos una gran identidad en el carisma, pero como movimiento nos costó muchísimo. Mi comunidad y en general la localidad de donde estoy, el movimiento nació en casa de las hermanas. Algunos cuantos de nosotros éramos colaboradores de las hermanas. Si nos decían, hay que ir a darnos catecismo, nos íbamos. Hay que hacer despensas, hacíamos despensas. Que hay que barrer, limpiar, eso hacíamos. Cuando empezamos a formarnos en el movimiento Tengo Sed, pensamos que solo nos iban a dar formación como una tipo catequesis. Y en algún punto nos volveríamos mejores servidores de las hermanas. Íbamos a saber barrer mejor, armar mejor despensas, íbamos a dar catecismo mejor. Pero yendo a través del ciclo, a través del itinerario, pudimos ir fortaleciendo nuestra identidad. No es lo mismo ser Movimiento Tengo Sed que ser colaboradores de las hermanas. Sí, somos parte del mismo carisma, pero nuestras actividades y nuestro objetivo son distintos. Nuestra forma de proceder. Y esto es algo que en el ciclo lo podemos averiguar. Hay una historia que sé, en Ciudad de México había una comunidad del movimiento que precisamente tuvieron este discernimiento. Ellos estaban con los padres, pero ya veían que su llamado ya no era hacia el movimiento. Dejaron de ser Movimiento Tengo Sed. Aún así, ellos siguieron yendo a casa de los padres, sirviendo en casa de los padres, tomando formación de los padres, pero ya no son Movimiento Tengo Sed. Eso es gracias al discernimiento, a la identidad. Nosotros tenemos que estar bien claros de cuál es nuestra identidad. Ellos quisieron ser colaboradores de los padres y no Movimiento Tengo Sed. Algo muy distinto. Y llevar el ciclo y nuestro itinerario nos ayuda a darnos una identidad. Aquí por último les dejo unos testimonios y compartir del ciclo de comunidad de unas personas
que han estado perseverando en sus comunidades, incluso en la pandemia de forma virtual y ya cuando se pudo de forma presencial, han continuado en la comunidad. Dice, me agrada mucho cómo son nuestros ciclos en el movimiento, variar con lección, apostolado, hora santa, fraternidad. Eso hace que no caigamos en una monotonía. Lo que ya habíamos comentado anteriormente, no siempre hacemos lo mismo y eso ayuda a que sea más dinámico nuestros encuentros. Aquí nos dicen también, la comunidad ha sido mi fortaleza, donde me he refugiado en momentos difíciles, mi familia religiosa. En algunas ocasiones, en la familia sanguínea, mi familia de sangre, es donde tenemos los problemas. Si yo estoy enfocado a que debo saciar la sed de Jesús, y es el mismo objetivo que mi hermano de comunidad, eso alienta mucho, ayuda mucho. Como dice aquí, es un refugio ante los problemas, porque así nos animamos en la lucha que también el otro está llevando. En una ocasión falté 2 veces seguidas a la comunidad. Esas 2 faltas no hicieron que dejara de querer llegar a la semana siguiente. Esta persona me compartía, los motivos por los cuales faltó a la comunidad, que no pudo asistir, pero aún así no dejó de llegar a la semana siguiente. Desafortunadamente hay personas que van muy esporádicamente a la comunidad, que son muy inconstantes, que van muy de vez en cuando. Yo les puedo asegurar que esas personas, cuando van a su encuentro, realmente no están teniendo un encuentro con la sed de Jesús. Porque si lo tuvieran, no dejarían de asistir a la comunidad. Se les hace pesado, se les hace monótono, no les parece. Simplemente no los está saciando. Por eso uno de los frutos es esa perseverancia. Saber que yo estoy perseverando, estoy teniendo un encuentro, me hace perseverar en la comunidad. Aquí también nos dicen, a veces tengo la iniciativa de hacer el rosario y no he podido. El ir a la comunidad me garantiza tener momentos de oración, de leer la palabra de Dios, de meditar, de tener contemplación, que a veces de forma individual me cuesta. Me hace falta fortaleza para hacerlo. Y en comunidad, como se dice, la unión hace la fuerza. Sabemos que en el ciclo de comunidad, en la comunidad aprendemos a hacer la oración, como les decía, seguramente muchos llegamos sin saber manejar bien la Biblia, sin saber entrar al corazón de María, sin saber hacernos como niños. No sabíamos cómo orar ante Jesús Eucaristía, no sabíamos cómo hacer un apostolado, estar al frente de una comunidad y hemos aprendido y a veces queremos hacerlo de forma personal, como es fruto propio del ciclo. Pero a veces, como es un fruto, a veces me hace falta hacerlo, fortalecerme en comunidad, como dice esta persona. Ir a la comunidad, yo sé que ahí ya he querido hacer el rosario toda la semana y no he podido. Ya llegó mi momento de encuentro, aquí lo voy a hacer. Aquí voy a tomarme un tiempo de mi ajetreada semana y estaré frente a la palabra de Dios o frente a Jesús Eucaristía. El hecho de vivir en comunidad nos ayuda, nos motiva, nos anima. Y estos son partes de los testimonios de personas que han vivido su comunidad y que valoran mucho el ciclo y la comunidad. Hasta aquí nuestro tema de formación permanente en cuanto a los frutos del ciclo de comunidad.